¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente sesión, el siguiente laboratorio para el curso de resistencia a materiales. Vamos ahora a tocar el tema de la fotoelasticidad con el fin de evaluar las tensiones principales que se producen en un elemento sometido a flexión, en este caso una viga, que pues es uno de los análisis fundamentales y más importantes y de los cuales más ha tratado el curso que han desarrollado. El ensayo de celdas fotoelásticas entonces lo que nos va a permitir es analizar un elemento viga sometido a un estado de flexión pura a partir de estas cargas simétricas. ¿Listo? Naturalmente bajo este estado de cargas la viga se va a flexionar, a deflectar y se van a producir unos estados de esfuerzos que van a inducir una serie de fisuras, de tensiones que van a producir estos mecanismos de falla, ¿sí? En la parte en donde tenemos el mayor momento flexionante se van a producir tensiones principales que van a inducir agrietamiento en las fibras inferiores de tensión y aquí compresiones en las fibras superiores, como vieron en la sección respectiva del curso. Por el otro lado vamos a esperar tensiones diagonales, ¿sí?, en las zonas en donde se presenten los cortantes, ¿sí? Debido a esta configuración de cargas y a que se produce en la mayor parte de la sección un estado de solicitación interna de momento flector máximo, se dice que para esta condición el estado de esfuerzos es un estado de flexión pura. ¿Listo? Entonces, la viga analizada, ahorita lo veremos en la parte práctica, está constituida por un material fotosensible, un polímero, ¿sí?, sometido a un estado de cargas puntuales, como lo ven allí dispuesto, a partir del montaje experimental que así lo permite. Y lo que se va a hacer es suministrar una fuente de luz, ¿sí? Esa fuente de luz va a viajar a través de una serie de filtros polarizadores que van a permitir refractar esa luz y a partir de las propiedades fotosensibles del material, ver a través del filtro analizador cómo es la distribución de esas diferentes tensiones para el estado de esfuerzos al cual se ve sometida el elemento estructural. ¿Listo? No nos interesa demasiado los principios y fundamentos físicos que explican el fenómeno, nos interesa entender los conceptos que se han visto en el curso de mecánica de materiales o de resistencia de materiales. Pero esencialmente ese proceso de rayos de luz que viajan a través de la fuente y que se refractan a través de los filtros y que permiten observar de manera cualitativa esa distribución de esfuerzos o de tensiones principales, es posible gracias a que esa refracción depende de la densidad del material. ¿Qué pasa cuando tenemos un elemento sometido a una serie de esfuerzos normales, en este caso, para entenderlo mejor? Si por ejemplo en el eje Y este elemento infinitesimal, bueno, como se diga, infinitesimal, se somete a una compresión, la densidad en esa dirección va a ser mayor, ¿cierto? En tanto que en la otra dirección, debido al principio de esfuerzos, de esfuerzos en ambas direcciones, en esta dirección se van a presentar estados de tensión. En consecuencia, la densidad va a aumentar, ¿sí? Y si la densidad aumenta, pues va a afectar el índice de refracción en esa dirección y va a permitir observar el proceso el proceso o los mecanismos que tienen esas tensiones para distribuirse a lo largo de toda la sección de la viga. Entonces vamos a corroborar de manera experimental a partir del principio de la fotoelasticidad cómo son esas distribuciones de esfuerzos máximos en la viga sometida a un estado de flexión pura. Entonces vamos a esperar que las máximas tensiones por flexión se presenten en el centro de la viga y también identificar unas tensiones tirando hacia las zonas de los apoyos asociadas a los esfuerzos de cortante que van a ser máximos en estos puntos. ¿Listo? Ese es el objetivo del ensayo y en unos instantes pues mostramos ya el montaje o el componente experimental. Bien, continuamos ahora con la parte ya interesante, el objeto del ensayo, que es el montaje experimental para el ensayo de fotoelasticidad. Vemos entonces las partes que conforman el ensayo, la fuente de luz, listo, que es la que ven acá, es una fuente lumínica que puede suministrar tanto luz blanca
luz, acá está, luz blanca, ¿sí? Como luz monocromática. Entonces vamos a evaluar ambas condiciones. Inicialmente la luz blanca, la luz monocromática, ¿listo? Y ahorita aplicamos luz blanca, ¿listo? Tenemos el primer filtro, analizador. Estos filtros tienen unas graduaciones en grados para que los rayos de luz se refracten de la manera que permita una mejor visualización del estado de esfuerzos en el material. Este es el elemento a analizar, es una viga de sección rectangular constituida por un polímero fotosensible que va a estar apoyada en estos soportes que van a simular esos apoyos simples. A partir de este instrumento de carga vamos a inducir las fuerzas que van a actuar. Esta fuerza que voy a generar con este tornillo, ¿sí? va a ser aplicada en esta placa que a su vez va a distribuir dicha carga a partir de estas dos platinas, que va a simular el efecto de las dos cargas puntuales, que van a servir para inducir ese estado de flexión pura. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar esto de la mejor manera posible, de tal modo que sea simétrica. Voy a ir descendiendo el tornillo de carga. Todavía no se ve el fenómeno, pero una vez coloquemos el segundo filtro, vamos a empezar a observar qué es lo que pasa con la viga en sus estados de esfuerzos. ¿Listo? Permítanme. Voy a hacer descender el tornillo de carga y una vez entre en contacto, listo, ahí lo detengo. Ahí tenemos la viga cargada. Aquí pues no se ve porque no estamos viendo el estado de esfuerzos bajo carga, pero ahora a través del segundo filtro, listo, noten desde acá cómo está la viga. Ahí se observan ya ciertas marcas o ciertos rastros ya de esfuerzos residuales, debido a que este ensayo ya se ha hecho en repetidas ocasiones y el material no es perfectamente elástico, sino tiene ciertas deformaciones plásticas pequeñitas, pero que dejan ya esas marcas. Aquí en este momento no está cargada la estructura, pero si empiezo a girar el tornillo notarán que empiezan a aparecer unas líneas, ¿sí? Esas líneas se conocen como líneas isocromáticas. ¿Listo? Isocromáticas. Esas líneas lo que me van a indicar son el estado de las tensiones, la distribución de los esfuerzos principales sobre la sección del elemento estructural. Entonces notarán que en la mitad se presentan más que todo líneas horizontales. El número de líneas depende de la magnitud de la carga, ¿sí? Las zonas claras van a indicar los esfuerzos máximos y las zonas oscuras van a indicar los esfuerzos más pequeños, los esfuerzos menores. Noten que en toda la mitad, ¿sí? Más o menos en toda la mitad de la sección, en donde se presentan los esfuerzos o esas líneas horizontales, justo en la mitad se presenta una línea oscura, ¿sí? Esa línea oscura lo que representa es el estado nulo de esfuerzos, es decir, el eje neutro, debido a los esfuerzos de flexión que se generan. Notarán entonces también que en la zona antes de la carga, a la izquierda, y después de la carga, a la derecha, en la zona cerca de los apoyos, esas líneas de tensión se distribuyen de manera diferente, eso debido a los esfuerzos cortantes. Y observamos, como era de esperarse en la figura inicial, en el tablero, que esas tensiones tienden a tener esa orientación más o menos a 45 grados y su dirección tiende a dirigirse hacia los apoyos. Esa es la dirección de los esfuerzos principales que van a inducir esas fisuras o esas tensiones debido a los esfuerzos de cortante. ¿Listo? Entonces ese es el comportamiento de la viga. Si aumento la carga va a aumentar el número de líneas isocromáticas. ¿Listo? Y las tensiones que observamos. Entonces vemos que conforme a la teoría de la flexión y de los esfuerzos de corte, notamos y observamos que corresponde a lo visto analíticamente, ¿sí? Esa distribución de tensiones cualitativa nos indica pues cómo son esos estados de esfuerzo, señor, cómo son esos estados de esfuerzo, ¿sí? En la viga,
y donde hay que, en el caso, por ejemplo, de una estructura de concreto reforzado, donde hay que colocar el refuerzo principal a flexión, ¿sí? En donde en este caso, pues el refuerzo, si es a tensión, pues sería en la parte central, inferior, donde están los máximos esfuerzos, ¿sí? Las zonas claras, y si es refuerzo a compresión, pues en la parte superior, en las fibras que estén más traccionadas, en las zonas donde tenemos los claros. Y los refuerzos a cortante, pues tienen que ir cerca a los apoyos, que serían los estribos, para que resistan y se opongan a esas tensiones diagonales. ¿Listo? Si coloco ahora luz blanca, notarán que ahora el fenómeno se puede visualizar, pero ahora con una escala de colores. Exactamente el principio es el mismo. Los colores ahí indican como una escala cualitativa de los estados de esfuerzos. Noten que las zonas más oscuras, de nuevo, similar al caso de luz monocromática, las zonas oscuras indican el estado de esfuerzos muy pequeños o nulos, ¿sí? Como era de esperarse, en la mitad de la viga, justo en la mitad, tenemos una sección o una línea negra que indica el estado nulo de esfuerzos, es decir, el eje neutro, en donde no hay ni tensiones ni compresiones, hablando de flexión, ¿listo? Ese esencialmente es el ejercicio de fotoelasticidad aplicado a una viga, simplemente apoyada para una condición de carga que imprima flexión pura. Entonces agradecemos pues la atención y nos vemos en una próxima oportunidad.